Si queremos ir al cielo, necesitamos una transformación total. La necesitamos individual y como iglesia. Y ha venido el tiempo para hablar de estas cosas, porque se nos dice que el testimonio directo va a causar el zarandeo. Tendremos que experimentar una transformación total. Codependencia, el planeta generoso. En esta serie llamada Transformación Total, vamos a hablar sobre la iglesia. Vamos a hablar sobre la iglesia remanente. Y la idea es no denigrar la iglesia remanente, sino exaltarla y presentarla en su contexto profético. Esto no significa que no vamos a llamar el pecado en su nombre exacto. Y si vamos a mirar el contexto profético y tipológico de la iglesia, vamos a observar unas bonitas paralelas entre el antiguo Israel y el Israel moderno. Algunas paralelas no van a ser tan bonitas, pero tendremos que traerlos enfrente. Pero una cosa que Dios siempre ha deseado para su pueblo es la unidad en acción y la cooperación entre sus miembros. En esta sesión introductoria, quiero sacar lecciones del libro de la naturaleza para ver si encontramos algunos aspectos del carácter de Dios que Él desearía incorporar en su cuerpo espiritual, la iglesia. Así que he titulado esta sesión Codependencia, el planeta generoso. Claro, si miramos el planeta hoy, no parece nada un planeta generoso. Pero si nos ponemos las gafas, que nos ayudarán a ver las rosas y no los espinos, que son una consecuencia del pecado, podemos ver aspectos de Dios obrando en la naturaleza que nos permitirán aplicar esos aspectos a su pueblo. El texto lema para la serie Transformación Total viene de Romanos 12:2. Y lo vamos a ver muchas veces en las presentaciones. Y no os conforméis a este mundo, mas transformaos por la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál es la buena y aceptable y perfecta voluntad de Dios. En otras palabras, para discernimiento necesitamos renovar nuestra mente. Y la renovación de la mente traerá una transformación en acciones y en carácter. Y Dios exige a su iglesia un carácter transformado, individual y colectivo. Job 12:7 nos dice, pregunta ahora a las bestias, y ellas te enseñarán, y a las aves de los cielos, ellas te lo contarán. O habla a la tierra, y ella te enseñará, y los peces del mar,
te lo declararán. Está claro que Dios dice que si quieres comprender algo sobre el carácter de Dios, y como tal sobre el carácter que debería ser reflejado por su iglesia, hay que ir a mirar al libro de la naturaleza. Ve y estudia la naturaleza, estudia las interacciones y ve cómo es Dios. Mira los animales, los pájaros, mira la tierra, los peces, mira el mar. Queremos crecer en la gracia. Hablad a vuestros hijos del poder que Dios tiene de hacer milagros. Mientras estudian el gran libro de texto de la naturaleza, Dios impresionará sus mentes. El agricultor labra su tierra y siembra su semilla, pero no puede hacerla crecer. Debe confiar en que Dios hará lo que ningún poder humano puede realizar. El Señor pone su poder vital en la semilla, haciéndola germinar y tener vida. Bajo su cuidado, el germen de vida atraviesa la dura corteza que lo envuelve y brota para llevar fruto. Primero aparece la hoja, después la espiga y luego el grano lleno en la espiga. Igual es el progreso del crecimiento cristiano. No puedes esperar que un nuevo cristiano sea una planta madura con los frutos aferentes. Primero aparece la hoja, después la espiga y luego el grano lleno en la espiga. Al hablar a los niños de la obra que Dios hace en la semilla, ellos aprenderán el secreto de crecimiento en la gracia. Tenemos que elevarnos encima de lo que nos rodea. El mundo no es perfecto, pero de esta imperfección, Dios llama a la perfección. En América tenemos los lozanos nenúfares. Estas hermosas flores crecen puras, inmaculadas, perfectas, sin una sola mancha. Surgen en medio de una masa de desechos. Le dije a mi hijo, quiero que trates de conseguirme el tallo de este nenúfar y arrancarlo tan cerca de la raíz como sea posible. Quiero que comprendas algo relacionado con él. Me trajo varios nenúfares y yo los observé. Todos estaban llenos de canalitos abiertos y los tallos extraían el alimento de la arena limpia que había debajo. Y estos elementos nutritivos se convertían en el puro e inmaculado nenúfar. Rehusaba todos los desechos. Rehusaba todo lo repugnante y así se desarrollaba en toda su pureza. Así es como nuestro Dios quiere que crezcamos. Este no es un mundo perfecto, sino uno devastado por el pecado. Pero Él quiere que nosotros cojamos lo que es bueno y puro y santo y crecer hasta la estatura completa de hombres y mujeres en Dios. Dios ha creado esta tierra para el hombre y el hombre ha sido la culminación de la creación de este minicosmos del universo. Dios ha creado este mundo perfecto, sin la mancha del pecado, y puso al hombre aquí. El hombre ha sido creado para rechazar las reivindicaciones de los enemigos de Dios, y esta creación no es accidental, no somos una idea tardía. Este planeta es una creación muy especial. El Salmo 8.1 dice, oh Señor, Señor nuestro, cuán excelente es tu nombre en toda la tierra, que has puesto tu gloria sobre los cielos, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza, refiriéndose a nosotros. A causa de tus enemigos, para hacer cesar al enemigo y al vengativo. Por lo tanto, la creación del hombre no es una idea tardía, sino la solución para un problema. Cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el Hijo del hombre para que lo visites? Tendemos a pensar que el hombre es un gusano insignificante en alguna insignificante planeta. ¿Qué es el hombre para que te intereses de él? Pero podemos leer estos versículos. ¿Qué es el hombre? Que tú, el Dios del cielo, estás tan interesado en él.
Vamos a ver en el contexto apropiado que dice, le has hecho un poco inferior a los ángeles. Y la palabra Elohim se puede traducir Dios. La antigua Biblia protestante, la Biblia de Jehová, hace eso. Le has hecho un poco inferior a Dios. Y lo coronaste de gloria y de adoración. Bueno, no coronas un gusano con gloria y adoración. O ese debe ser algo especial. Por supuesto que es mesiánico, pero se refiere también a esta creación. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Así que debería haber señoreado sobre esta creación, un minicosmos, en un mini cielo donde gobernaba Dios. Aquí ha sido creado el ser humano. Ovejas y bueyes, bestias del campo, aves, peces, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Señor, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Pues esta palabrita, Elohim, significa ángeles, pero también significa Dios. Interesante. En Hebreos encontramos un texto similar donde dice ángeles. Pero noten lo que dice el texto en realidad. Le has hecho un poco inferior que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Has sometido todas las cosas bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, referente a Cristo y también a la creación del hombre. Pero ahora no vemos más que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a Jesús, el cual fue hecho un poco inferior que los ángeles por sufrir la muerte, coronado de gloria y de honra para que por la gracia de Dios gustase la muerte para cada ser humano. En griego, tis brachus, en realidad significa hecho para poco tiempo, inferior a los ángeles. El ser humano puede crecer no para sustituir a los ángeles o ser más grande que ellos, sino para tener un entendimiento sobre el modo de pensar de Dios, en el sentido de que pueda controlar un mini cosmos, así como Dios controla el universo. Y en este sentido, comprender la mentalidad de Dios cuando se trata de reglas, normas, en términos de gobernar su universo. Así como nosotros tenemos que poner límites y reglas a nuestros niños para evitar el caos, Dios hace lo mismo. Así que tis brachus significa para un poco de tiempo, para un periodo de tiempo. Así como nosotros preparamos la habitación de un bebé, preparándonos para su nacimiento, lo mismo Dios ha preparado minuciosamente el medio ambiente que nos sostiene y cuida. Él no nos dejó aquí diciendo, venga, evolucionad. Ha considerado cada aspecto, cada detalle, y todo es vital para codependencia y coexistencia. Absoluta armonía. Si en el cielo hay absoluta armonía, Dios la creó igual en la tierra. Cada eslabón en la cadena de la creación es esencial para la vida en el planeta y necesita ser atentamente cuidado para poder preservar el planeta. Y el hombre tenía que ser el supervisor de este microcosmos, y era en su poder el mantenerlo o destruirlo. Una historia interesante. Leemos en Génesis 1:28, y los bendijo Dios y les dijo Dios, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y dominadla, y señoread sobre los peces del mar, y sobre las aves de los cielos, y sobre todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y digo siempre, a ningún ángel ha dado Dios dominio, a ninguno le dijo fructificad y multiplicaos. A ningún ángel le dijo él, domina.
Aquí hay un motivo de considerable envidia por parte de Satanás y su hueste. Cuando creó este mundo, Dios en el primer día creó la luz. El día 2, el firmamento. Y ha separado el firmamento de abajo del de arriba. El día 3, Él creó la tierra con plantas en ella. Así que Él creó el espacio físico. Y luego en los días 4, 5 y 6, Él rellenó este espacio físico poniendo el sol, la luna y las estrellas en su orden. Puso las criaturas marinas y voladoras entre los firmamentos de abajo y de arriba, entre las aguas de arriba y las de abajo. Y luego puso a los animales y al hombre en la tierra con todas las plantas que servirán como alimento. Y luego hubo un especial séptimo día, en el cual estamos cara a cara con Dios para adorar y servir al Dios que nos cuida y sostiene. Hubo pues una semana para crear y rellenar esos espacios y luego incorporar a Dios en la plenitud de esta creación, cada una de las días siendo especial. Y cuando Dios creó el Edén, debe haber sido increíble. El Edén debe haber sido sensacional. La diversidad de la vida animal y vegetal reflejada en paleontología atestigua de un hábitat tan completo que no podemos siquiera imaginarlo hoy día. Tenemos una pequeña cantidad de los animales que existían en el pasado. En este planeta sobreabundaba la vida. A partir del Edén ha habido un descenso, un deterioro. Al diluvio hubo una megadivisión y luego una continua disminución hasta hoy. Cuando miramos hoy nuestro planeta marcado por el pecado, tenemos que ponernos gafas especiales para filtrar las consecuencias del pecado y ver el plan divino presente hasta hoy para los que quieren verlo. La Biblia dice que este mundo fue destruido por un diluvio. Si acudimos a los registros paleontológicos y geológicos, encontraremos una capa llamada la capa de Creta o el Cretácico. Y siendo una capa universal, testifica que todo el mundo ha sido cubierto de agua simultáneamente. Porque estos sedimentos de organismos marinos, como estas conchas y células microscópicas, y conchas de carbonato de calcio y aún animales unicelulares, testifican que todo ha sido cubierto de agua al mismo tiempo. Esto hace la evolución imposible, porque una inundación universal que destruye toda la vida hubiera interrumpido el proceso de evolución. Así que un diluvio universal anula el concepto de evolución. Y tenemos esta capa de calcio universal. La encontramos en todas partes. Estos son unos de los grandes depósitos de carbón del mundo. Y en especial, una mina abierta de carbón de este periodo geológico. Y la capa de calcio aquí, si la estudias, encuentras conchas y otros restos de organismos marinos. Este mundo ha sido destruido. Y lo que vemos hoy es una imagen pálida de su grandeza. Un punto que deseo enfatizar es el hecho de que el mundo debe haber sido muy distinto de lo que es hoy. He descubierto que al hablar de eventos del pasado, los peces son muy interesantes.
Aquí tenemos una pequeña diagrama de la anatomía del pez. Podemos ver el hígado, estómago, intestinos, corazón, vejiga natatoria, riñones, gónadas, uretra, el tubo gonadal y la vejiga urinaria, las branquias y todas estas pequeñas estructuras incorporadas. Y dentro del riñón hay un secreto que nos dice que la Biblia, a pesar de todo, puede estar en lo cierto. Fascinante. Hoy la mayor parte del planeta está cubierta de aguas, de agua salada, con una concentración osmótica de 1000 miliosmoles. Y la pregunta es, si los peces y demás organismos que nadan por ahí se han adaptado a un nuevo mundo postdiluviano, o es una historia que nos revela que las cosas han sido diferentes en el pasado. En el riñón de los peces, como en el de todos los mamíferos, tenemos una estructura llamada glomérulo. Es un órgano de ultrafiltración. Y lo que ocurre es que la sangre es empujada por esta larga vena aquí y penetra en esta red capilar, pasando por aquí y saliendo por esa vena estrecha. El resultado obvio de esto, de que la sangre es bombeada dentro de esta complicada red y luego expulsada fuera por la vena estrecha, es que la presión sanguínea allí dentro aumenta, obteniendo la ultrafiltración. El fluido es forzado a salir de esa red capilar y expulsado por este tubo. Una estructura interesante, porque esta estructura ha sido designada para eliminar los fluidos del cuerpo. El riñón tiene miles y miles de esos filtros trabajando simultáneo. Luego en el tubo el fluido es modificado, las sales y los buenos componentes son reabsorbidos y el resto, el agua y las sustancias tóxicas, son eliminadas del cuerpo y expulsadas por el riñón. El riñón funciona debido a estas estructuras de ultrafiltración. También partes de este tubo administran las sustancias tóxicas directamente dentro del tubo. Para los peces del agua del mar, esta estructura crea un problema para los peces marinos. El motivo es que el pez tiene una concentración de sal, la concentración salina, menor que el agua del mar. Hablamos de solo un tercio de concentración respecto al agua del mar. El agua es removida constantemente del pez a través de las branquias por la osmosis hacia la superficie y como tal el pez tiene un grave problema de deshidratación. Y esta estructura podrá causar incluso más pérdida de agua. Así que el pez resuelve este problema haciendo esta estructura no funcional. Llamamos este proceso función de filtrare non glomerulo. Anula esta estructura, restringiendo esta vena, sin la cual no es posible el funcionamiento. En algunos casos, esta estructura es muy reducida, minúscula, y en muy pocos peces ya no está allí. Pero estos son casos aislados. La mayoría de los peces tienen esta estructura. Ahora, ¿por qué un pez marino, si ha evolucionado en el agua del mar, tendrá una estructura así en su riñón?
ese es un problema para él, porque está designada para eliminar el agua. Por cierto, cuando el pez nada en agua fresca, la historia es al reverso. Ahora la concentración de sal en el pez es más grande que la del agua, y el agua va a entrar en el pez por la osmosis, y él necesita esta estructura, o si no el pez explotará. La única respuesta lógica al hecho de que los peces marinos tienen esta estructura es que a un momento dado ellos deben haber vivido en agua fresca. Así que me estoy preguntando, ¿es posible que el mundo prediluvio era totalmente distinto y los océanos que hoy tenemos no existían, y esas fuentes de sales desde profundidad han creado la sal y la masiva erosión de la tierra ha causado la concentración de sal en el mar? ¿Es posible que el mundo habrá sido totalmente distinto? ¿Existían grandes lagos de agua dulce? La Biblia habla de estas cosas. La Biblia dice que el clima era distinto, no existía lluvia. La Biblia dice que las plantas eran regadas desde abajo y luego había rocío por la mañana. Describe un planeta distinto con un medio ambiental distinto. Me fascina que en la agricultura el salpicar agua sobre las plantas es un proceso bastante peligroso porque aumenta el riesgo de hongos. Así que hoy intentamos hacer irrigación desde abajo, en las zonas donde estas no existen. Creo que Dios nos ha dejado pistas como estas estructuras para decirnos que su palabra es verdadera y que las cosas serán muy distintas en el pasado. Hoy nuestro planeta lleva solo algunos recordatorios de lo que debe haber sido antes. No obstante, si estudiamos el libro de la naturaleza, podemos discernir el maravilloso trabajo de Dios. Aquí hay unas flores salvajes en el Little Karoo en África del Sur. Aquí es otra flor. Oh no, esa es mi esposa. Puedes mirar las flores o la parte árida de atrás. Podéis mirar los espinos y los cardos, o podéis mirar los recordatorios que Dios dejó para recordarnos cómo era este planeta y cómo es en realidad el plan que tiene para nosotros. Este libro de lecciones llamado Naturaleza es fascinante para mí. Mirando los animales de este planeta, paseando en zonas áridas y menos áridas, me hace pensar qué tipo de lecciones ha puesto Dios en el mundo animal para que nosotros las estudiemos. Cuando miramos las planicies africanas, los elefantes, bisontes, antílopes y todos los animales de las grandes planicies, y vemos la interacción entre los animales y la naturaleza y el medio ambiente, encontramos que hay una cooperación entre organismos que Dios ha creado para cada uno de los animales, un pequeño medio ambiente propio, el cual la ciencia llama nicho, y afirma que ha habido una lucha por la supervivencia para llenar los varios nichos. Pero ¿qué tal si esto ha venido por la creación? Para que haya armonía y para dispersar los animales conforme a las plantas que Dios creó. Si miramos los animales de las grandes planicies, vemos cómo se mueven dentro de una zona. Y hay aquí búfalos, cebras y distintos animales pasando a largo de la pradera. Es fascinante notar que cada uno de ellos ocupa un nivel diferente. Un grupo entra y con su lengua coge la hierba rodeándola y rompiéndola para comer.
Ahora la hierba es más corta. Viene la siguiente ola y consume el resto de esta planta. Por ejemplo, la cebra puede romper justo de abajo, lo sacude y come más los raíces. Así que hay una distribución ecológica. No existe competición en la pradera, porque cada una de estas criaturas recoge una parte distinta. Hay algo para todos. Y su estructura dental y sus hábitos son adaptados para este estilo de vida. Este planeta debe haber sido tan poblada con animales que ni podemos imaginar. Solo quedan pocos lugares en el mundo donde Dios dejó su toque de lo que había antes. Vamos a ir en las grandes llanuras de África para mirar algunos de los pájaros y manadas que existen hoy. Esto siendo un mini ejemplo de lo que debe haber sido en el pasado. Estas son antílopes en África del Sur. Como zoólogo tengo mucho interés y amo los animales. Y siempre he estudiado los animales, haciendo mucha investigación y participando en muchos proyectos. También he participado en el proyecto ecológico del desierto de Namibia y probablemente he visto más que otros sobre la vida animal, la vida salvaje. Viajando a lo largo de África y mirando estas cosas, cuando ves hoy una de estas manadas, solo quedan pequeños grupos esparcidos por ahí. No vemos esas grandes manadas que había en el video, pero aún estas que hemos visto en la planicie de Serengeti son enanos comparadas con lo que había hace 200, 300 años. Hay registros de que las manadas de antílopes eran tan extensas que prácticamente no se veía dónde acababan. Y su paso por un punto fijo, una casa o lugar poblado por hombres, duraba de 3-4 días hasta una semana para pasar toda la manada. Y hoy día solo nos quedan estos pocos restos y pensamos, oh, qué dulces y bonitas son. Este planeta debe haber sido tan repleto de vida que nosotros no podemos imaginar. Y cada una de estas criaturas ocupaba su pequeño perímetro específico sin interferir con nadie más en la Tierra. Y la ciencia nos cuenta muchas cosas sobre cómo se han ordenado todas las cosas en la naturaleza. Aquí tenemos un ejemplo fascinante. El eland, el mayor antílope del mundo. La podemos ver paseando. Cuando esta criatura pase un árbol, o pase de un árbol, cuando come las hojas de un árbol, ocurre un proceso fascinante. A medida que rompe con los dientes las hojas para poder comerlas, las hojas producen una feromona. Esta feromona flota en la zona del árbol y los alrededores e inmediatamente las plantas producen taninos y los bombean en las hojas y las hojas se vuelven astringentes y el eland para de pasear. Y toda la manada se mueve unos 50 o 100 metros y empieza a pasear otra vez, porque la feromona aún no ha afectado esos árboles. Bueno, la ciencia nos va a decir que esto se llama evolución. Pero ¿cómo evolucionó?
¿Cómo ha evolucionado esta codependencia? ¿Cómo se protege la planta a sí misma para no ser comida sin medida? ¿Y cómo es que el eland se adaptó exactamente a este tipo de plantas? ¿No existen mejores explicaciones? ¿No puede ser esto creación? ¿No pudo Dios designar que las plantas no sean utilizadas con desmedida? Es interesante que las hojas jóvenes tienen una mayor concentración de estos componentes, así que el eland se verá obligado a evitarlas y comer las hojas más maduras. De este modo, la planta está protegida para poder crecer y evitar el sobrepasido. Enseguida, después de alimentarse un tiempo suficiente, los taninos son muy fuertes, los animales tienen que moverse y la planta se puede recuperar. Así es pues como ha distribuido Dios los animales en el reino vegetal. Porque las plantas han sido creadas como fuente de alimento sostenible. Hoy utilizamos mucho esta palabra. Estas son nuestras flores en nuestro jardín. Son orquídeas. Podemos ver algunos detalles meticulosos en el cuidado de Dios. En la evolución, no hay absolutamente ninguna ventaja en ser hermoso. Ninguna. No hay ninguna ventaja en ser hermoso, porque si la evolución es correcta, todo lo que necesitamos es reproducción. Y no hay que ser hermoso para reproducirte, puedes ser feo para eso. No hay que oler dulce, sino que puedes oler a, bueno, puedes atraer las moscas, porque da igual. No hay que ser simétrico, como vemos aquí. Así que esta belleza nos dice que existe un diseñador, un maestro diseñador. ¿Cómo hemos evolucionado para percibir estos colores? No todos los animales pueden ver los colores. Hay que tener las varas y los conos necesarios en los ojos. Y luego convertir todo en un impulso eléctrico. No basta con desarrollar varas y conos a lo largo de millones de años, sino que en el cerebro hay que fomentar la capacidad de discernir los impulsos eléctricos e interpretarlos como colores e imágenes. Combinar esto es mucho más complejo que cualquiera de las cámaras video que tenemos hoy aquí. Y nadie con la mente sana va a decir que estas cámaras video se han desarrollado por casualidad en un proceso evolutivo. Así que no solo el objeto es bello, sino las estructuras y la complejidad de los órganos que discernimos y vemos primeramente. Todo esto nos transmite el cuidado meticuloso de Dios, del diseñador. En 1962 ha salido en el mercado un libro que cambió la mentalidad en términos de medio ambiente planetario. El libro se llama Primavera Silenciosa y su autora es Rachel Carson. Publicado en 1962, el libro está ampliamente acreditado con ayudar el inicio del movimiento ecológico. El libro demuestra los efectos negativos de los pesticidas contra el medio y especialmente contra los pájaros. Carson afirma que el DDT produce la debilidad de la cáscara del huevo, provocando problemas reproductorias y muerte. Ella también ha acusado a las industrias químicas por esparcir desinformación en las oficialidades públicas para que estos acepten las afirmaciones de las industrias sin críticas. Si observamos el título, bueno, es un título muy profundo. Se refiere al día cuando los pájaros dejarán de cantar, porque dejarán de existir. Y esas grandes bandadas que hemos visto volando y que deberían cubrir el cielo van a desaparecer. ¿Cuál será el resultado de esto? Una primavera silenciosa. Una primavera silenciosa va a traer con ella hambrunas y destrucción. Porque Dios ha dejado en este planeta que cada una de las criaturas, plantas y estructuras
sean codependientes. Una depende de otra. Esta no es coevolución, sino codependencia. Los evolucionistas hablan de coevolución, pero yo prefiero hablar de codependencia. Cada una de las criaturas del planeta debía reflejar el carácter de Dios, sirviendo con altruismo a los demás. Si tomamos las flores y las criaturas que las polinizan, aquí vemos cómo el polen se pega de la abeja. Vamos a tener preguntas interesantes para la evolución. Estas plantas son tan altamente especializadas en ser únicamente polinizadas por su específico organismo, y todavía se supone que han evolucionado separadas unas de otras por millones y millones de años. ¿Cómo puede sobrevivir una planta que necesita una criatura específica para polinizarlo, esperando que esta criatura evolucione millones de años? ¿Y cómo evoluciona esta criatura para cumplir exactamente el papel que tiene que cumplir? Ahora, para la coevolución es fácil decir esto. Sin embargo, hay tanta complejidad que obligatoriamente deben haberse desarrollado juntos, lo que los registros de la paleontología no permiten, porque en términos evolucionistas ellos deben haber sido separados por millones y millones de años. ¿Qué tal si Dios nos dice algo diferente? Nos dice, mirad las abejas y mirad cómo cooperan y cómo comparten libremente todo lo que tienen. Mirad su aguijón, que la ciencia dice que es un ovipositor modificado. Pero este es otro asunto sobre la creación y evolución y no voy a hablar ahora de él. Pero la codependencia a mí me parece muy lógica si observo el carácter de Dios. Cuando miro esta estructura, esta compleja estructura, este largo palito, estos palitos son previstos con enzimas que previenen la coagulación, y todas estas características son de modo brillante incorporadas tanto en plantas como en animales, según se necesita en su codependencia una de otra para cumplir cada una las funciones que tienen que cumplir. Y en todas estas cosas está expuesta la hermosura del maestro artesano. Creo que Dios tiene una lección para nosotros en todo esto. Introduciendo su pico de diminuto colibrí en la flor, llegando justo al fondo, donde están las estructuras reproductivas de la planta, Él hace lo que ninguna otra criatura puede hacer para esta planta antes de su evolución o aparición. Así que, pajarito, ¿nos puedes decir algo sobre codependencia? ¿Nos puedes decir cómo has evolucionado? Los evolucionistas nos dicen que las alas y las plumas son escamas transformadas. Pero es que son construidas en totalmente otros niveles que las escamas. No son ectodermos, sino mesodermos. Es imposible que una haya evolucionado antes que otra. Muchos científicos admitirán que no es posible. La evolución de la pluma. Una pluma siempre ha sido una pluma. Estas criaturas juegan un papel y cada ciclo tiene otro ciclo. Cuando miramos las plantas, hay cosas fascinantes sobre las plantas. En la superficie, en las hojas, existen las estomas. Estas pequeñas estomas son controladas por unas células llamadas células vigilantes. Ellas son orientadas radial con microfibras de celulosa
Cuando están hinchadas, llenas de agua, ellas se abren. Cuando son flacos, se cierran. Estas estructuras se abren y se cierran en la planta. Lo interesante es que estas estructuras responden a estímulos. Por ejemplo, la luz azul aumenta el turgor de célula vigilante y tiende a abrir las estomas. Así que cuando amanece y el cielo es azul, entonces las estomas se abren. Pero hay algo más que también las hace abrir. Y esto es interesante. Hubo un artículo en la revista Nexus en diciembre de 1993, plantas milagrosas mediante las ondas sonoras. Las plantas solo pueden ser comprendidas cuando se las considera en conexión con todo lo que es el ciclo, todo lo entretejido y vivo en su alrededor. En primavera y otoño, cuando las bandadas de golondrinas se reúnen y producen vibraciones, provocando corrientes, batiendo las alas, estas y el canto de los pájaros, dice Steiner, tienen un efecto poderoso sobre el florecimiento y las frutas de las plantas. Así que el sonido que temprano por la mañana, antes de la salida del sol, oímos del gorjeo de los pájaros entre las ramas, ayuda a abrir las estomas. Y hay otra cosa fascinante con las estomas. Ellas absorben no solo el rocío de la mañana, pero también las minerales disueltas en el rocío. Hemos hablado del firmamento, el firmamento de abajo y el firmamento de arriba. En realidad no hay diferencias entre la atmósfera y las aguas de este planeta. En las aguas son disueltas minerales. En la atmósfera tenemos vapores de agua que disuelven minerales. Solo diferan las cantidades de agua y gas, pero los componentes son los mismos. Los dos pertenecen al firmamento. Así que las plantas pueden tomar el rocío temprano de la mañana, y la Biblia dice que en la mañana había un rocío, el agua crecía y disminuía y las plantas serán regadas. Algo así pasa en Florida hasta hoy día. Puede no llover meses y todo permanece verde y bonito debido a la marea que hace que las aguas crezcan y alimenten las plantas, sin importar si llueve o no. Era un sistema perfecto, el de Edén. Este es el fruto típico que estoy consiguiendo. Habla de las frutas obtenidas con ondas sonoras que emulan las vibraciones, el ruido emitido por los pájaros. Con esta nueva marca llamada el método de floración sónica. Se trata de rociar las hojas de cualquier planta, desde el minúsculo retoño al árbol maduro, con una emisión de este especial sonido. Preparas el sonido y luego lo aplicas junto con la mezcla de solución que contiene las minerales y las plantas florecen. Con este simple proceso, que no tiene explicación científica, he sido capaz por primera vez de obtener frutos en todas las ramas inferiores de mis naranjos, mejorando grandemente el tipo umbrella. El tipo umbrella, que es el estándar. A eso se añade el hecho de que el Centro para la Mejora de las Funciones Humanas Garvey, un grupo pionero en investigación medical, ha testado el zumo, encontrando un crecimiento de 121% de vitamina C comparado con las naranjas normales. Se puede comprender que el descubrimiento del florecimiento sónico en discusión no solo mejora la cantidad, pero también la calidad. Parece que existe una codependencia entre plantas y animales, entre los árboles frutíferos y las frutas de este mundo y las criaturas de nuestro planeta. Creo que Rachel Carson tuvo razón.
dijo Olds con nostalgia. La primavera en los campos es mucho más silenciosa que antes. El DDT ha matado un montón de pájaros que nunca han sido reemplazados. ¿Quién puede saber qué efectos mágicos podría haber tenido un pájaro como el tordo sobre el medio ambiente, cantando 3 notas separadas en el mismo momento, gorjeando 2 de ellas mientras cantaba la otra? ¿Qué ha puesto Dios en el medio ambiente? ¿Cómo debe haber sido esto en el pasado? Cada una de las cosas en el planeta depende de alguna otra cosa. ¿Puede haber aquí alguna lección para nuestra iglesia? Si volvemos al higo, es notorio que cada especie de higo es polinizada por una especie diferente de avispa de higo. Dicen que las avispas y los higos han evolucionado para depender unos de otros para la reproducción. ¿Quién ha sido primero? Separado por millones de años del otro. No. Los dos deben haber estado juntos al mismo tiempo porque su dependencia es absoluta. Una sin otra no puede existir. Así que tenemos la pequeña avispa y cada tipo de higo polinizado por una especie distinta de avispa. Si una especie de avispa desaparece, aquel tipo de higo desaparecerá también. Tendremos una reducción de la variedad. Aquí hay un higo con su particular pequeña avispa. Si entramos en los océanos, la Biblia dice, ve, mira a los peces y déjalos contarte. Miramos la armonía en un arrecife de coral y cómo actúa, y vemos que la total codependencia existente allí es asombrosa. Cuando vemos la cooperación entre peces y, por ejemplo, las anémonas, como este pececito que es totalmente inmuno a estos nematocistos de las anémonas, vemos que están cooperando uno al lado de otro. Estuve afortunado por participar en el proyecto ecológico del desierto de Namibia. He pasado semanas acampando en el desierto de Namib, en el cañón Cuiseb, estudiando esas dunas. Es maravilloso ver cómo la naturaleza y los animales trabajan juntos. El pequeño Toki. Ese desierto es seco como la yesca, pero en la mañana hay una neblina. Esto me hace pensar en la neblina de la Biblia. Esa neblina viene sobre el Namib y se disipa durante el día. Y por la mañana esta criatura pone sus pies arriba y el rocío se acumula sobre él. Y luego inclina sus pies hacia la boca y lo bebe. Esta pequeña aquí, esta lagartija, se entierra en la arena cuando hace mucho calor y cuando está sobre la arena, está en 2 patas, levantando las otras 2 por turnos para refrescarse. De hecho, las fotos han sido hechas de modo que han puesto algo abajo, lo han calentado y han esperado en silencio que la lagartija haga eso, porque normalmente se esconde debajo cuando hace mucho calor. Me acuerdo esta criatura. Tuvimos que hacer un ataque de duna para que veamos qué tipo de animales hay en este particular sistema de dunas. Hemos dividido en sectores y hemos colectado cada una de las criaturas encontradas en el metro cúbico de tierra. Luego te puedes hacer una idea de lo que hay en la duna y cómo viven. Y en el caso de que falta algo, repites el ataque y empiezas otra vez a trabajar. Estuve bastante desafortunado en descubrir una de estas señoras blancas. Aquí está su pequeña red. Este es el agujero debajo de la arena que ella cubre totalmente y no puedes verla.
Y está allí esperando hasta pasa alguna pequeña criatura para agarrarla. Y este otro, el Sidewinder, se desplaza en lateral y se entierra en la arena, dejando afuera solo la punta de la cola como un palito, y la mueve. De vez en cuando la mueve y atrae a esta lagartija para venir y creer que es un insecto, y así la lagartija se transforma en la comida de este otro animal. Así que incluso entre los carnívoros vemos codependencia e interacción, y esto es un defecto, porque Dios dijo que al principio todos comían plantas. Pero este es otro tema. Todo el planeta está planificado para estar en perfecta armonía. Si miramos el esquema energético de la Tierra, podemos ver los rayos que vienen del Sol, la energía solar, asimilada en el suelo y océanos, y luego está irradiada otra vez. Existe un ciclo perfecto en esto, sin el cual tendríamos un caos en este planeta, y la vida, así como la conocemos, no pudiese existir. Todo parece trabajar en ciclos. Tenemos el ciclo del agua. El agua contenida en la atmósfera, las lluvias y la nieve derretida fluyen en los ríos, las infiltraciones, las aguas subterráneas, los grandes depósitos de agua, los depósitos de agua en los océanos, el ciclo de evaporación, la condensación, evapotransportación, las aguas de superficie, todo esto en el ciclo es continuo. Los océanos alimentan la tierra y la tierra alimenta a los océanos. De este modo actúan los ciclos. Luego tenemos el ciclo del oxígeno. Tenemos fotosíntesis, respiración, fitozooplancton, depósitos de carbonato de calcio, un ciclo perfecto del oxígeno. Tenemos el ciclo del carbono. Entre la atmósfera, la producción de dióxido de carbono por las criaturas vivas, y otra vez las reacciones que ocurren en el océano para mantener el equilibrio en el ciclo del carbono. Tenemos el ciclo del CO2, aquí en una explicación muy simple. Fotosíntesis, carbono orgánico, la respiración de las raíces, animales y plantas, emisiones de fábricas y otra vez al inicio. Es fascinante el ciclo del nitrógeno. Tenemos nitrógeno atmosférico, que es básicamente inerte. Luego tenemos el relámpago, que es convertido, y ya empiezan las reacciones obteniendo nitrato en el suelo, y bacterias de nitrato, sales de amonio, organismos muertos y bacterias nutrientes, plantas, materia descompuesta y otros. Sin este ciclo no existiría vida en este planeta. Y es mantenido en una armonía perfecta, no solo en la atmósfera, pero en los organismos de la Tierra también. Un simple diagrama del proceso. Notad que en el suelo tenemos estas bacterias de nitrógeno fijantes, y luego microorganismos transformadores. Tenemos nitratos libres, nitratos, amonio, y cada uno de ellos juega un rol distinto. ¿Ha evolucionado todo esto? Para crear esta perfecta armonía, si solo uno de estos no hubiera evolucionado, entre comillas, la vida no podría existir. Si faltaría uno solo de estos microorganismos, la vida no existiría. Cada uno tiene su papel, y algunas partes se ven nobles y otras menos nobles. Si excluimos la más ínfima bacteria del suelo, no tendríamos lo que tenemos. El principio de la sabiduría es temer al Señor.
Y el conocimiento del santo es entendimiento. La gran obra de la vida es la formación del carácter. Y el conocimiento de Dios es la base de toda la verdadera educación. Necesitamos estudiar el carácter de Dios que podemos ver en la naturaleza. Y si comprendemos el carácter de Dios, el ejemplo, luego podemos incorporarlo en nuestras vidas, porque nuestro trabajo en este planeta es formar el carácter. Impartir este conocimiento y moldear el carácter en armonía con él debería ser el objeto de la obra de enseñanza. La ley de Dios es una reflexión de su carácter. Es totalmente desinteresado. No codiciarás. Desinteresado. No producirás dolor por adulterio. No produciréis dolor mintiéndose unos a otros, o matando, o cualquier otro mandamiento. Cada uno de los mandamientos está basado en la generosidad. Todos tus mandamientos son justicia. De tus mandamientos he adquirido entendimiento. Dios se nos descubre a sí mismo en su palabra y en su obra de creación. Mediante el libro inspirado y el de la naturaleza, podemos obtener el conocimiento de Dios. Necesitamos estudiar más. Cuando miramos la hormiga y vemos cómo trabaja, y estas hormigas traen hojas, las llevan al hormiguero, las meten abajo y luego plantan sobre ellas hongos, que es su alimento. Los hongos forman una parte enorme de la estructura del suelo en cualquier medio. Ellos son como el hígado y los riñones de este organismo vivo llamado suelo. Cada criatura, sea hormiga, gusano, bacteria, juega un rol en esta función. Proverbios 6:6 dice: Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Tenía un maestro que amaba este texto. Lo leía cada mañana en la asamblea escolar y todos lo sabíamos de memoria. Y creo que tenía una connotación diferente cuando él lo leía, pero es verdad. Ve y mira a la hormiga, cuán desinteresada trabaja. La generosidad es el principio de la creación de Dios. La obra de Cristo debe ser nuestro ejemplo. Él buscaba constantemente hacer el bien. En el templo y en las sinagogas, en las calles de la ciudad, en el mercado y en el taller, en la orilla del mar y en las colinas, Él predicó el Evangelio y sanó a los enfermos. Su vida ha sido una de servicio desinteresado. Y debe ser nuestro libro de estudio. Su sensible amor compasivo reprende nuestro egoísmo y nuestro despiadado corazón. La lección de generosidad, de codependencia. La superioridad con la cual queremos dominar a los demás no está en el orden de Dios. El motivo que nos impulsa a trabajar para Dios no debe tener nada que se asemeje al egoísmo. La devoción abnegada y un espíritu de sacrificio han sido siempre y seguirán siendo el primer requisito de un servicio aceptable. Nuestro Señor y Maestro quiere que no haya una sola fibra de egoísmo entretejida con su obra. Debemos dedicar a nuestros esfuerzos el tacto y la habilidad, la exactitud y la sabiduría que el Dios de perfección exigió de los constructores del tabernáculo terrenal. Y sin embargo, en todas nuestras labores debemos recordar que los mayores talentos o los servicios más brillantes son aceptables tan solo cuando el Dios se coloca sobre el altar como un holocausto vivo.
Es en esta esfera que deseo que sean comprendidas las presentaciones siguientes. ¿Cómo deberíamos actuar en nuestra iglesia? ¿Cuál debería ser la función de tanta variedad de miembros? ¿Cuál debería ser la relación entre nosotros? ¿Cómo juzgarnos y ayudarnos unos a otros? Deberían existir en este contexto. De todos los habitantes del mundo, los reformadores deben ser los más desinteresados, bondadosos y corteses. En su vida debe manifestarse la verdadera bondad de las acciones desinteresadas. Los que afirman ser seguidores del maestro artesano y trabajan en su servicio como colaboradores de Dios deben mostrar en sus obras la precisión y la habilidad, el tacto y la sabiduría que el Dios de la perfección requirió en la construcción del tabernáculo terrenal. Y ahora, como en aquel tiempo y como en los días del ministerio terrenal de Cristo, la devoción a Dios, el espíritu de sacrificio deberían ser considerados como los principales requisitos de un servicio aceptable. Ni una sola fibra de egoísmo entretejida con su obra. Ni un hilo. ¿Lo conseguimos? Es el motivo lo que da carácter a nuestros actos, marcándolos con ignominia o con alto valor moral. No son las cosas grandes que todo ojo ve y que toda lengua alaba lo que Dios tiene por más precioso. Nadie ve la acumulación del nitrógeno en el suelo, pero sin él no hubiéramos existido. Los pequeños deberes cumplidos alegremente, los pequeños donativos dados sin ostentación y que a los ojos humanos pueden parecer sin valor, se destacan con frecuencia más altamente a su vista. El manual de aprendizaje de la naturaleza es fantástico. Un corazón lleno de fe y de amor es más apreciable para Dios que el don más costoso. La pobre viuda dio lo que necesitaba para vivir, para hacer lo poco que hizo. Se privó de alimento para entregar esas dos blancas a la causa que amaba. Y lo hizo con fe, creyendo que su Padre Celestial no pasaría por alto su gran necesidad. Fue este espíritu abnegado y esta fe infantil lo que mereció el elogio del Salvador. Los actos derivan su valor de los motivos. Cada acto deriva su valor del motivo que lo impulsa, y si los motivos no son elevados, puros y abnegados, la mente y el carácter nunca serán bien equilibrados. Dios desea obras de corazón. Él aceptará el propuesto sin egoísmo, los principios puros y elevados y los motivos superiores y santos. Su gracia y poder obrarán con estos esfuerzos. Todos los que comprenden que la obra de Dios consiste en preparar a la gente para su venida, encontrarán en sus esfuerzos desinteresados oportunidades de hacer trabajo misionero y de distribución de folletos y revistas. Pero se corre el riesgo de gastar demasiado e insumir tiempo excesivo en hacerlo todo con tanta exactitud y minuciosidad que se descuide la intervención del corazón en el trabajo. Y como resultado se obtiene solo un régimen institucional árido. Tenemos que hacerlo con pasión. Salmo 139, 14. Te alabaré porque formidable y maravillosamente me formaste. Maravillosas son tus obras, y mi alma lo sabe muy bien. Observamos la anatomía del hombre. Cada órgano tiene una función. Cada uno tiene su importancia. Algunos pueden ser útiles un tiempo, como el apéndice, y algunas glándulas del cuerpo que producen hormonas, reacciones y anticuerpos. Estas solo se necesitan un tiempo, como el apéndice que produce los antígenos y anticuerpos para discernir cuál es la bacteria buena en el intestino y cuál es el enemigo. Así se traza un modelo y luego podemos separar lo malo del bueno. Cada estructura tiene que cumplir un papel. Cada uno sirve al otro y sin uno, el otro no puede sobrevivir.
Génesis 1:29, y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la faz de toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto de árbol que da semilla, os será para comer. Así que la dieta original era totalmente vegetariana. Luego vino el pecado, y espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Las plantas del campo se añadieron a las frutas y semillas. Así que la dieta del hombre, elegid los mejores alimentos. Para saber cuáles son los mejores alimentos, tenemos que estudiar el plan original de Dios para la dieta del hombre. El que creó el hombre y comprende sus necesidades, indicó a Adán cuál era su alimento: cereales, frutas, nueces y legumbres. Constituyen el alimento escogido para nosotros por el Creador. Me parece lógico. Esta es la dieta original y debe ser la mejor dieta para nosotros. ¿Por qué se añadieron otros alimentos como la carne más tarde? Porque ninguno de los otros era disponible en un planeta destruido, pero una vez que todo se restableció y las plantas son disponibles, no hay ninguna razón para no volver a la dieta original. Hoy día, con todas las facilidades del transporte que tenemos, todo lo que necesitamos está disponible para nosotros. Vemos la generosidad que Dios preparó para los que le aman, aún en este mundo devastado por el pecado. Me pregunto, ¿cómo será en el planeta recreado? Una muestra de frutas, un poco de plantas, es todo lo que nos queda según los registros paleontológicos, y aún nos parece riqueza, y tenemos aún de dónde elegir. Me ha gustado este mercado y he tomado unas fotos. Toda y cada una de las cosas en las cuales puede pensar y desear el corazón está aquí para ser tomado y servido como alimento. Miramos estas semillas y legumbres, todas y cada una distinta un poco de otra, pero que combinadas en dietas pueden contribuir con algo de modo desinteresado al consumador. Dios alimenta a los pájaros del aire y a los hombres y pone todo a nuestra disposición. Todas estas cosas crecen en este planeta. Ahora que ya no estoy en el campo evolucionista, me divierto pensando en cómo nos esforzamos para hacer que crezcan las cosas, las vegetales, las plantas alimentarias que necesitamos para la dieta humana. ¿Cómo luchan para crecer? ¿Cómo es que han sobrevivido por millones de años sin que haya hombres para cuidarlos? Porque el hombre evolucionó el último. Y hoy apenas conseguimos hacerlas crecer con muchísimo cuidado en las malas circunstancias actuales. Es que la evolución no tiene ningún sentido. Con el sudor de tu rostro cuidarás y criarás estas plantas. Hoy hablamos mucho de la agricultura orgánica. Es como si estuviéramos aprendiendo algo. Hay tantas enfermedades en el mundo y parece que las plantas no proveen lo necesario. Y así algunos dicen que no es posible sobrevivir con una dieta vegetariana por ser muy floja. Pero no así fue ordenado en el principio. Y si hubiésemos estudiado el libro de la naturaleza, hubiéramos encontrado soluciones hace mucho tiempo atrás. Estudiad el libro de la naturaleza. Hoy tenemos megagranjas. La gente hace agricultura con todo tipo de frutas o granos, vegetales. Y todas estas granjas son alimentadas, entre comillas, con todo lo que las plantas necesitan para crecer. ¿Sabéis que una planta puede crecer perfectamente sana, enorme, bonita, con solo 5 o 6 elementos añadidos al medio ambiente?
Tenemos las grandes industrias de fertilizantes de hoy que son dirigidas para proveer todo lo que la planta necesita para crecer bien. Y producen nitrógeno, calcio, potasio, sodio y puede un poco de magnesio. Y si están débiles, un poco de otros elementos y las plantas crecen perfectas. Y el mundo ha aprendido a alimentar las plantas. Y las enfermedades son cada vez más y más preponderantes. Las plantas se ven bien, pero parece que no tienen la resistencia que deberían tener. Y así entra la industria de pesticidas. Vamos a pulverizarlas, proveer lo que necesitan, entre comillas, para crecer y matarlas y mantenerlas bonitas hasta llegar en el plato. Así trabajan hoy en las industrias agrícolas. Pero es que así lo designó Dios. Si volvemos a los orígenes, vemos que hoy tenemos un cambio ambiental. Los alimentamos, tenemos hidroponía como aquí, ponemos los minerales allí y ellas crecen bonitas por hidroponía. Resulta que el planta original debe haber tenido un sistema hidropónico, con las aguas ofreciendo todos los minerales posibles. Y eran sanas, y había sonido de pájaros, y las estomas de las plantas abriéndose. La ciencia ha descubierto algunas cosas asombrosas sobre la codependencia e interacción en el mundo de la naturaleza. Hoy día aramos la tierra, la revolcamos, algunos usan arados profundos y vuelcan la tierra, plantan, sientan los fertilizantes y todo lo necesario. Y básicamente el suelo es un medio estéril, casi como la hidroponía, donde pones todos los minerales que necesitas. ¿Así lo hizo Dios, acaso? Vamos a mirar en el jardín de Dios. Aquí tenemos la selva tropical. No hay otro ecosistema como este. No hay productividad como esta en ninguna comunidad agrícola. Y aquí no existe arado para revolcar estos suelos y no se añaden fertilizantes a esta panorama. Y aún así produce las frutas, las nueces y las semillas y las plantas que alimentan millones de animales que viven en este ambiente. ¿Cómo hace Dios esto? ¿Cómo lo hace? Nosotros aramos, limpiamos todo, removimos todo y luego encontramos tierra estéril y lo mineralizamos, entre comillas. Si vas por la selva natural, esto es lo que vas a ver. Así está el suelo. Aquí no hay arado. No se vuelca el suelo. Y tenemos hongos, hojas, material orgánico, residuos. Pero este es una criatura viva. Este no es suelo muerto. Este es un suelo vivo. Lo que pasa en este suelo es una lección de codependencia, de cómo Dios desea que interactuemos unos con otros y con la iglesia. Agricultura orgánica es cuando tú no alimentas las plantas. En la selva tropical no se alimentan las plantas, sino el suelo. Se alimenta el suelo. Se colocan los materiales orgánicos, como hemos visto, hojas, nematodos y todas estas pequeñas criaturas, lombrices, bacterias, gusanos. Todos tienen su función
En el suelo hay una completa red de alimentos. Tenemos nematodos, artrópodos, a distintos niveles hay bacterias, hongos, retoños, materia orgánica. Estas bacterias son vitales para lo que ocurre en el suelo. El suelo en sí es inactivo. Una planta no puede absorber nada de una roca. Tiene que encontrar los minerales disueltos y esto es lo que hacen los fertilizantes. Pones los minerales en un recipiente, lo colocas en el suelo y se disuelve rápido en el agua, siendo disponible para la planta. No así pasa en la naturaleza. Las rocas contienen todos los minerales, 84 minerales, no 5, ni 6, sino 84. Cada enzima de nuestro cuerpo necesita la interacción con los minerales. Una enzima no funcionará bien si su mineral no está ahí. Algunas necesitan zinc, algunas magnesio y la interacción es muy compleja. Así que necesitamos 84 minerales. 84 minerales. ¿Cómo ocurre esto en el suelo? Algunas bacterias del suelo viven en la profundidad y se llaman organismos anaerobios. Otras viven en la superficie donde llega el oxígeno y son bacterias aerobios. Cuando aramos y volcamos la tierra, cambiamos el orden de las bacterias y ellas mueren. Y obtenemos un suelo estéril, muerto. Nadie está arando la selva tropical, exceptando estas criaturas, nematodos, gusanos y todos otros animales como el topo y pájaros con sus picos. Ellos llevan la materia orgánica y lo traen abajo en el suelo. Lo rompen en trozos y las diferentes criaturas se alimentan, al igual que los animales de abajo se alimentan en distintos niveles. Luego las bacterias terminan la obra. Esto es fascinante. A medida que las bacterias consumen los restos, producen enzimas así como lo hacemos nosotros. Pero nuestras enzimas, sin embargo, que digieren proteínas, necesitan un ácido. Así que estas bacterias producen ellas el ácido para poder digerir los restos orgánicos y ese ácido disuelve los minerales de las rocas, que de este modo llegan a ser disponibles para las plantas. Matando las bacterias, te quedas sin minerales. Si matas estas criaturas con todos los pesticidas que pones en el suelo, entonces las bacterias no van a tener lo que necesitan para actuar. Y acabas por obtener suelo muerto. Necesitas todos y cada uno de estas cosas en completa codependencia. Al igual en una iglesia, se necesita que todos los miembros estén en codependencia unos con otros. Así que en una granja orgánica no alimentas las plantas, sino el suelo. Una manera de alimentarlo es mediante abonos orgánicos. Básicamente has creado el alimento para todas esas criaturas, un poco para que cada una pueda tomar su porción y pueda producir los minerales con la ayuda de los ácidos. Puedes obtener abono del papel no reciclado, restos alimentarios, basura orgánica. Todos deberíamos tener abono en nuestros jardines. En los abonos, las bacterias actúan y descomponen la materia, así que se necesita aire. Este es un buen ejemplo de un buen depósito de abono.
que puede tener una dimensión de 1 metro por 1 metro, aproximadamente, no debe ser muy grande para evitar la combustión espontánea. Aquí podemos ver el vapor que produce el calor de combustión por cúmulo de materia. Se puede hacer con pacas de pajas colocadas así y poner el abono en el medio, y la siguiente temporada la paja será el nuevo abono. Así se alimenta el suelo. Aquí tenemos unas vegetales enormes obtenidas por estos granjeros especiales. Yo y mi esposa hemos criado un repollo chino que normalmente es de esta medida en el mercado. Hemos obtenido en nuestro jardín uno orgánico y tuvimos que rodear los dos con los brazos. Hemos alimentado una iglesia entera con un repollo. No digo que la agricultura orgánica producirá megaplantas. Algunas de estas están obtenidas con otros métodos, entre comillas. Pero siempre tendrás plantas muy sanas. De hecho, la mayoría de las plantas orgánicas no serán extra grandes, sino de aspecto normal. Cooperad con Dios, con los ángeles, hombres y con la naturaleza. Cooperad con ellos. Dios trabaja desinteresado para nosotros. Mediante Cristo somos reconectados y permanecemos unidos con el universo. El pecado nos separa y nos conduce a la degradación. Cristo nos reúne y nos sostiene mediante los raudales de aguas vivas. Si cooperamos con la naturaleza y ella con nosotros, vamos a tener frutos excelentes. En un jardín orgánico, donde preparas el suelo y la base, es muy interesante la aparición de bacterias, nitratos, minerales, que tienen cada uno su función esencial. El amonio hace que la planta crezca rápido y las hojas crezcan y se forman. Este es el primer mineral que la planta toma del suelo. Luego los nitratos. Los nitratos son importantes para los frutos y el amonio para las hojas. Existe una armonía incluso en esto. Y la calidad del fruto, con 84 minerales, una planta tiene un sistema de enzimas que evita todas las enfermedades, tanto que no se necesitan los pesticidas y otros componentes. Si pudiéramos vivir conforme al diseño original de Dios, podríamos alimentarnos con comida estupenda, rica en minerales y vitaminas. Si podríamos tener el sonido y los pájaros, esto debe haber sido un planeta magnífico. Necesitamos reconectar con Dios. Él nos habla palabras de esperanza y valor. No se turbe vuestro corazón, dice Él. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas mansiones hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Por amor a vosotros he venido al mundo y por amor a vosotros he trabajado. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Aquel pequeño nematodo en el suelo, aquel pequeño gusanito, la bacteria que actúa sobre el nitrógeno, todos y cada uno tienen un trabajo para hacer. Y sin el trabajo de uno, los demás no pueden sobrevivir. Tenemos que comunicar con este Dios que trabaja para nosotros. Que ninguna persona o intereses personales pueda separarte de Dios, la fuente de tu fortaleza. Cuando te levantas en la mañana, reúne a los miembros de tu familia tal como hacía Abraham e invítalos a buscar a Dios contigo.
Si tu trabajo apremia demasiado y te impele a ir a tu tarea, entonces hay una aún mayor necesidad de tomarte tiempo para orar, para presentar tus peticiones al trono de la gracia y asegurarte el cuidado protector, la ayuda, la misericordia y la bendición de Dios. No escatimes el tiempo que Dios requiere haciendo apresuradamente una oración formal para llegar pronto a tu trabajo. Una planta no crece en un día. Las bacterias no apuran su trabajo porque alguien tiene prisa. Podemos aprender de ellos. Yo también. Solamente en la medida en que estuvieran unidos con Cristo podrían esperar los discípulos que los acompañara el poder del Espíritu Santo y la cooperación de los ángeles del cielo. Con la ayuda de estos agentes divinos podrían presentar ante el mundo un frente unido y obtener la victoria en la lucha que estaban obligados a sostener incesantemente contra las potestades de las tinieblas. Si queremos la colaboración de los ángeles, tenemos que comportarnos de tal modo que ellos quieran cooperar con nosotros. Mientras continuaran trabajando unidos, los mensajeros celestiales irían delante de ellos abriendo el camino. Siempre se repite esta palabra. Unidos, no unidos en el error, sino unidos en propósitos y en la fe. Tenemos que estudiar la palabra de Dios, la naturaleza, tenemos que renunciar a nuestro egoísmo y entonces esta iglesia va a prosperar. Los corazones serían preparados para la recepción de la verdad y muchos serían ganados para Cristo. Mientras permanecieran unidos, la iglesia avanzaría hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden. Nada podría detener su progreso. Avanzando de victoria en victoria, cumpliría gloriosamente su divina misión de proclamar el Evangelio al mundo. Nuestra iglesia necesita codependencia, cooperación. Para nuestra salud y felicidad tenemos que salir de las casas y pasar cuanto más tiempo al aire limpio. ¿Hacemos esto? Si queremos mentes sanas, necesitamos cuerpos sanos. Si queremos cuerpos sanos, tenemos que obedecer las leyes que Dios ha puesto en la naturaleza. No solo los 10 mandamientos, sino las leyes de salud. Tenemos que hacer ejercicio, tenemos que respirar buen aire, tenemos que comer los alimentos designados por Dios para nuestros cuerpos y, si es posible, comer lo más natural y cerca de como era al principio. Las mentes de los inválidos serán dirigidas desde ellos mismos hacia la belleza del panorama natural. Solo podemos alegrarnos al escuchar la música de los felices pájaros, si no es una primavera silenciosa, y saturar nuestros ojos en los campos florecientes y jardines. ¿No es increíble que el mundo hoy está tan preocupado por el medio ambiente, pero no hace nada respecto a su egoísmo? Incluso en este asunto están repletos de egoísmo e intentan aprovecharse unos de otros en el tema. Deberíamos invitar nuestras mentes a interesarse en las cosas gloriosas que Dios ha provisto para nosotros con mano generosa. Y reflectando sobre estos toques de amor y cuidado, podemos olvidar nuestras enfermedades, ser más joviales y cantar en nuestros corazones al Señor. Tenemos que librarnos de nuestras caras largas. Los siervos de Dios han de trabajar juntos, así como la naturaleza trabaja junto, fusionando sus personalidades en una forma bondadosa y cortés, prefiriéndose con honra los unos a los otros. El lombriz de tierra no dice al hemátodo, no te necesito. No debe haber crítica, falta de bondad, no debe hacerse pedazos el trabajo de otros, ni ha de haber distintos partidos. Esto nos enseña la naturaleza
Esto deberíamos aprender a hacer en la iglesia. Cada hombre a quien el Señor ha encomendado su mensaje tiene su trabajo específico. Cada uno tiene su propia individualidad que no debe fundirse en la de ningún otro. Somos agentes libres. Sin embargo, cada uno debe trabajar en armonía con sus hermanos. El manual de aprendizaje de la naturaleza. En su servicio, los obreros de Dios han de ser esencialmente uno. Ninguno ha de erigirse en modelo, ni debe hablar despectivamente de sus colaboradores o tratarlos como inferiores. Bajo Dios, cada uno ha de hacer su trabajo señalado, respetado, amado y animado por los otros obreros. Juntos han de llevar adelante la obra hasta completarla. No necesitamos la imagen de envidia en esta iglesia. Nadie es más grande que otros. Ninguno tiene más discernimiento que otros. Primera de Corintios 1:25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestro llamamiento, que no muchos sabios según la carne, no muchos poderosos, no muchos nobles son llamados. Ante lo necio del mundo escogió Dios para confundir a los sabios. Mas Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo ha elegido Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Aún me acuerdo mi arrogancia cuando un carpintero vino para traerme la verdad e intentaba decirme que la evolución es una farsa. Pero ¿quién era él? Yo era profesor y él era un carpintero. ¿Cómo es posible que me diga esto a mí? ¡Qué estupidez! Yo era el estúpido y él tenía la razón. En las vidas de los que son fieles a los principios rectos habrá un crecimiento continuo en el conocimiento. Tendrán el privilegio de ser reconocidos como colaboradores del Maestro en beneficio de la familia humana, y desempeñarán una parte gloriosa en la realización de los propósitos de Dios. No subestimamos a los demás por no tener la misma educación o por no tener la misma clase u otras cosas similares. Esta es la iglesia de Dios. Él pone la gente en la iglesia. Vamos a respetarnos un poco más los unos a los otros. Así, por precepto y por ejemplo, como colaboradores juntamente con Dios, glorificarán a su Creador. Romanos 8:22 dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y está en dolores de parto hasta ahora. Vamos a no contribuir a este dolor y vamos a esperar con paciencia para que Dios termine con los lamentos de este planeta. Estudiando el manual de la naturaleza y ver cómo Dios ha designado las cosas al principio, no para propósitos indignos, sino para unos dignos. Y viendo cómo cada pequeña criatura cumple su rol y cómo ha distribuido Él los animales sobre la hierba y los árboles, de tal modo que uno no robe al otro, sino que todos tengan lo necesario. Así nosotros tenemos que incorporar estas lecciones en la iglesia. Según vemos cómo cría Dios su jardín, deberíamos aprender cómo cría Dios su iglesia. Según vemos cómo cada criatura en su proceso tiene un rol vital para crecer una planta sana, cada uno de nosotros tiene que cumplir su papel para hacer que otros crezcan sanos. Y si dejamos de servirnos a nosotros mismos y empezamos a servir a otros, entonces Dios va a prosperar esta iglesia como a un ejército muy ordenado. Amén.